Continuando con nuestro espacio en el día de hoy, la inseguridad jurídica, el robo de terrenos, las debilidades de la jurisdicción inmobiliaria con Manny Sierra. Manny, hablamos de los pobres y de los cordones de la miseria, pero los grandes terrenos, que tú ibas a entrar precisamente eso. Resulta y viene a ser que grandes terrenos de mucho valor, consignados incluso en registros como propiedad de repente, cuando sus dueños van a buscar, por alguna razón, su derecho de propiedad, ya sea en una copia del título, ya sea a cambiar, a depositar nueva vez para utilizar esos terrenos, se encuentran con que ya esos terrenos no son suyos. Incluso conozco más de un caso de terrenos que los dueños están en ellos, que los ocupan, que lo están trabajando, y por alguna razón, hasta para buscar un préstamo, cuando fueron a buscar el título, resulta que en la jurisdicción inmobiliaria le dicen, pero eso no es suyo. Sí, pero yo vivo ahí. Y todos mis vecinos le pueden decir que eso es mío, que yo no he salido de ahí. Y yo no he vendido. ¿Qué está pasando que se repite tanto eso? Hablamos de Bahía de las Águilas, pero Bahía de las Águilas era un terreno estatal que al final lo reivindicó el Estado como propio. Que fruto de un fraude es el propio Estado que hace los títulos, porque muchos de esos títulos que tenían esa gente los generó el propio Estado. Ahora, lo generó porque un funcionario del Estado incurrió en una falsedad. Fíjate qué cosa más simpática. Esta gente, y hasta terceros adquirientes de buena fe, confiaba que estaba comprando un terreno legítimamente. Legal. Y en principio se trata de una cartilla de propiedad que le expidió el órgano con facultad de expedición, como es el Tribunal de Tierras. Pero resulta que eso fue la consecuencia de un fraude. Pero bueno, en derecho decimos, porque es un texto civil, que el fraude lo corrompe todo. Y por tanto, lo que mal comienza, mal debe terminar. Y es por eso entonces que cuando se busca la verdad de todo esto, se determina que el funcionario que tenía que ver con esas tierras, que dependía del gobierno central, que dependía del presidente, operó, violando todo eso, un comportamiento falsario. Y entonces esas tierras que eran del Estado, y que el Estado las tenía por ahí, que no las estaba usando en ese momento, había sido falso todo lo que se llevó a cabo. Y eso, lógicamente, es entonces cuando se abre. O sea, eran títulos legales. Sí, en principio eran títulos legales, porque los expidió el mismo organismo encargado de producirlo. Entonces, mira, es que el Estado es como el organismo humano. Tiene muchas partes para que funcione bien, y si una no funciona bien, todo va a ir un poco en dificultad. Así de sencillo comienza que tu propiedad sea de otro. Hay un funcionario que se llama el notario público, que nada tiene que ver con tierra, que es el que te genera un documento que dice, aquí vinieron Salvador Sánchez y Manuel Sierra y dijeron que eso es de ellos. Yo pude constatarlo. O ese funcionario que es del Estado, porque el notario público es un oficial del Estado. Levanta de dos personas que hacen una declaración jurada diciendo que esa propiedad es de ellos. Luego, por posesión de la tierra la adquieren, cuando son del Estado, tienen 40, 50 años, se presume que ya la adquieren por esa razón, porque 3 generaciones han quedado ahí. Y entonces van y legalizan toda esa documentación. Pero resulta que muchas veces esas propiedades, y son problemas que se vienen arrastrando, son de otra gente, de títulos que están por ahí, que son añejos, que la gente no anda con ellos moviéndolo, porque son gente que no tiene necesidad, porque llegaron primero y pudieron tomar parte de todas esas tierras. Resulta que eso tiene dueño. Entonces, mira qué sencillo.
Y eso se descuida desde el Estado. Un notario público que te puede generar todo ese problema en el curso de varios años es el que genera el primer documento, el que avala, porque tiene fe pública, que eso es así. Entonces, mucha gente hace esa documentación, logra tener la titulación y resulta que el propio Estado algunas veces y el propio juez al final del día dice, bueno, pero ya él es un cuarto adquiriente de buena fe, ¿qué vamos a hacer con esa persona, con el tercero que adquirió de buena fe? Que desconocía que todo lo que se había hecho con anterioridad era la consecuencia de un fraude. Y entonces el Estado dice, bueno, aquí entra el principio de proporcionalidad y de razonabilidad. Es verdad que es del Estado, pero es verdad que también el Estado tiene que proporcionarle de alguna forma a esta gente una vida digna. Y también nosotros, como elemento equidistante de ambos, aunque yo sea parte del Estado, tengo que facilitarle a esa gente que viva con dignidad al final del día. Sí, pero eso se trata, por ejemplo, en el caso de Bahía de las Águilas. Se generó sobre la base de un fraude un título legal y los adquirientes terminaron perdiendo, por decisión de los tribunales, todo derecho sobre eso. Y por culpa del mismo Estado, mira qué cosa. Y por culpa del mismo Estado, porque fue un funcionario del Estado el que... A nombre del Estado. A nombre del Estado el que accionó. Correcto. Para entregar esos títulos. Pero ese es el caso de Bahía de las Águilas. Ahora, los otros casos... No, hay otros que son la consecuencia de un fraude. Sí, a eso iba. Esos casos en los cuales hay un título de propiedad, hay un título de propiedad, hay una certeza de que esa propiedad es privada, ya no del Estado, sino es privada. Y sin embargo, de buenas a primeras, el dueño cuando va se encuentra que por alguna razón durante varios años alguien trastocó y cambió en los archivos inmobiliarios el derecho de propiedad, le quitaron su tierra. En esos casos, ¿por qué es tan complicado y difícil determinar al fin y al cabo que en términos originarios, no, eso era de fulano? ¿Por qué es tan difícil? Es que el sistema de justicia siempre es lento, porque al final el juez tiene que buscar la verdad de lo ocurrido, porque puede ser que sea así, puede ser que no sea así. Ahora bien, después que instituciones del Estado avalan muchas de estas cosas, la única forma de romper ese nudo gordiano es que esas mismas instituciones del Estado, una vez que comprueban o constatan quién es el que tiene la razón, rompan eso. Eso ocurre en el sistema de tierra, que es muy lento, que aparentaría en principio que las dos partes tienen razón, porque hay uno que viene con un título y otro que viene con otro título. Entonces eso se somete a un proceso de verificación. Se van a verificar si las firmas que tienen el acto de compra, porque alguien compró primero y alguien compró después. Los dos no pudieron haber comprado al mismo tiempo, concomitantemente. Sí, pero en muchos casos incluso hay constancia específica. Entonces, pero fíjate y en archivo de quién fue el primer comprador. Correcto, pero fíjate que en ese curso generalmente el Estado genera alguna documentación que hasta que no intervenga otra decisión que rompa esa decisión, aunque algunos órganos del Estado entienden que tú tienes derecho, hasta que eso no lo decida un tercero imparcial, lamentablemente debe seguir así. Muchos pobres, desgraciadamente, que no tienen la fuerza de ir al sistema de justicia, porque el sistema de justicia no es para pobres, solamente es para que los pobres caigan en esa telaraña, pero no es para pobres. El sistema de justicia no es para pobres. El sistema de justicia es como el sistema de medicina, es para la gente que tiene recursos. Sí, pero Manny, Entonces, justamente... en esa parte que tú dices, desgraciadamente, no hay otra forma que el tercero imparcial tenga que decir de quién es la propiedad. Pero se supone que la jurisdicción inmobiliaria debía ejecutar prontamente y por lo menos servir como elemento
como un tercero imparcial y decir ni tú ni yo. O decir, no, mira, aquí hasta prueba en contrario, las documentaciones que reposan en principio le dan la propiedad a fulano. Ahora vamos a ver si el proceso que alega Sutano que cumplió para hacerse de propietario luego de esa tierra fue legal, pero por ejemplo, aquí hay 2 barrios enteros que una familia alega el derecho de propiedad sobre esos terrenos. Fueron ocupados en el tiempo y han ido esa familia ante el hecho de que ya no pudieron desarrollarlo porque estaban ocupados, se dieron a vender, accedieron a vender y están vendiendo. Sí, el que está ahí, que quiere el título, ellos le venden. Es que se te convierte en un problema social. Y ya es el Estado, porque quien comienza a protegerte ya es el propio Estado. Porque el Estado no puede tener a toda la Isabelita, a todo el Villas Agrícolas. Villas Agrícolas, tú tienes. Villa Juana y más para allá, el Luperón. El Luperón. Hasta la 17 allá arriba, hasta la ribera del río Eso tiene dueño. Tiene dueño. Entonces ya el Estado tiene un problema social que tiene constitucionalmente la responsabilidad de proteger efectivamente los derechos de sus conciudadanos. Pero hay otros casos que ya no son con tanta gente. Hay propiedades millonarias que están en litis, muchas propiedades, porque a alguien se le ocurrió cambiar la titulación. Hay casos en el sur del país, hay casos en el este del país y hay casos en el norte del país que tienen la misma fisonomía. Sí, porque hay un grupo de personas, de ciudadanos, que entendió para engañar al dueño de la propiedad y para engañar a terceros incautos que también adquieren esas propiedades. Pero son terribles, Manny, Sí. Porque en expedientes que reposan en la justicia hay hasta muertos que vendieron. Sí, así es. Entonces es el propio Estado, por un descuido, el que genera el problema. Nosotros tenemos algunos procesos que estamos llevando a cabo de tierras envidiables, turísticas, en la zona sur del país, en el área de Baní, donde a unos simpáticos de un día a otro se le ocurrió hacer documentalmente todo un entramado, lo lleva a una institución semipública como es la Cámara de Comercio y Producción, avalan esa documentación, la registran en impuestos internos, que tienen que tener un poco más de control para evitar todos estos problemas que generan violencia y muchos costos al propio Estado, porque aquí nadie se está deteniendo a ver qué cuesta un proceso. Aquí hay que valorar los procesos en funciones económicas. ¿Y qué le cuesta al Estado? Sí, el Estado no está valorando eso. Porque esos funcionarios y ese tiempo, el costo de ese tiempo se le carga al Estado. Entonces, si el Estado tuviese más prudencia, más precaución, evitara muchos de estos casos que terminan en violencia y que terminan en costos altísimos para los dueños de la tierra, que son los que generalmente terminan perdiendo doble porque están reclamando lo suyo. Y han tenido que pagar para reclamar lo suyo. Claro. Y hasta conciliar para reclamar lo suyo. Y el Estado algunas veces hasta lo desprotege, porque intervienen entonces los elementos políticos de por medio. Y todos esos fraudes que se están dando, ¿qué responsabilidad al final hay, para concluir el tema de hoy, qué responsabilidad tienen en la jurisdicción inmobiliaria? ¿Qué responsabilidad tiene la judicatura? ¿Qué responsabilidad tiene, en este caso, esos funcionarios del Estado, que son los que deben velar porque eso no suceda? Mira, ahí hay unas responsabilidades civiles.
Ahí hay unas responsabilidades civiles que se generan desde el propio Estado y que por el descuido del Estado, como cuando yo me descuido manejando, aunque no tenga la intención de que eso ocurra, genero un problema y una responsabilidad que le genera perjuicio al otro. Y el Estado ahí empeña también su responsabilidad, que es lo que ha venido ocurriendo en muchas de estas partes que tiene que ver con algunas propiedades. Cuando el Estado, los ciudadanos afectados comiencen a demandarlo conjuntamente con los que han violado la ley, entonces el Estado va a tener que buscar de alguna forma algunos niveles de candados para cerrar de que eso no siga ocurriendo. Yo creo que muchas de las cosas que ocurren, el Estado tiene una altísima cuota de responsabilidad por su descuido. Y nosotros tenemos un Estado extremadamente descuidado, porque también hay un ministerio público que se llama el abogado del Estado, que es una especie de ministerio público que tiene que velar por ese derecho de propiedad que es imprescriptible. Imprescriptible. La gente cree que porque tiene 50 años ocupando una propiedad, lo que está en el Luperón, sí. La gente dice, no, es que yo tengo aquí, y aquí se murió mi abuelo, se murió mi papá, se murió todo el mundo. Dueño. Pero tenía dueño. Lo que pasa es que generó un problema social y ya para el propio Estado es muy cuesta arriba levantar a 3.000 gente de una comunidad. El Estado es el que debería asumir, declarando de utilidad pública y comprándole o pagándole a los dueños esos derechos, que es lo que ahora está generando. A propósito del caso Calamar, tiene que ver mucho con esa parte. Sí. Tiene que ver mucho con esa parte. El fondo de ese caso es justamente... O una parte de eso. Es una parte de eso, resarcir a gente a la que el Estado le quitó su propiedad y no le pagó. Correcto. Y esa no es la función del Estado. Porque si la función del Estado es la protección efectiva de los derechos de la persona, mal haría entonces que sea el Estado el que viole los derechos de los propios ciudadanos. Gracias a Manny Sierra por este diálogo, por acudir con nosotros a conversar sobre un tema que tiene tantas aristas y está tan problematizado como son los conflictos de tierra, de propiedades en la República Dominicana. Y justamente nos despedimos hoy con uno de esos casos. Buen feliz resto del día.